Hola, yo soy Betsy Moisés y este es el podcast de los Gómez. Continuamos en nuestra serie Teología en la Práctica y en este episodio nos vamos a concentrar en la doctrina de las Escrituras. De alguna manera u otra está vinculado a todo lo que hemos venido viendo acerca del carácter de Dios, justamente porque las Escrituras es la palabra inspirada por Dios y es la manera en la cual Dios ha revelado su carácter, lo que vimos en todos los episodios anteriores, pero también su plan de redención, sus propósitos, su voluntad y la manera como Él iba a gobernar sobre su gente. Y recuerda que este podcast tiene como objetivo abrir la palabra de Dios, abrir nuestros corazones para animarte a considerar primero lo primero. Así que esto no es una clase de la doctrina de la autoridad de la Escritura. Todo lo contrario, tratando de llevar esto a la práctica. Son conceptos muy básicos con el fin de que al escuchar este episodio tú salgas o termines animado, animada a abrazar la palabra de Dios, a someterte a ella y sobre todo a amarla con todo tu corazón. Cuando nosotros hablamos de la autoridad de la Escritura, está, como dijimos al principio, directamente relacionado con la manera como Dios iba a dirigir, a regir, a gobernar sobre su pueblo. Por eso es que la Escritura es la autoridad máxima para todo el creyente, para la vida de fe y para todos los que seguimos a Dios por medio de la relación que Cristo nos ha provisto y por la manera ahora como estamos llamados a obedecerle. En otras palabras, o en palabras más llanas, la autoridad, Betsy, de las Escrituras de Dios están directamente vinculadas al carácter mismo de Dios, que reveló lo que Dios quiso que nosotros supiéramos acerca de Él y la manera de agradarle. Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender, y aún como cristianos pensamos de esta manera, uno ve personas quizás que están en el mundo y miran la Biblia como un libro de autosuperación, un libro que viene a de darnos ayuda espiritual, exactamente, una guía, como a traernos luz, y no tomamos en cuenta el hecho de que este libro fue escrito y fue inspirado por el creador de todas las cosas, de manera que lo que aquí dice debe y es la autoridad de nuestras vidas. O sea, aquí está todo lo que nosotros y al fin y al cabo, si nosotros vemos esto de una manera lógica, bien lógica y práctica, nos vamos a dar cuenta de que Dios está gobernando su creación por medio de la ley que Él ha dado, por medio de la revelación de su palabra. Imagínate que no tuviéramos las Escrituras. Sobre la base de qué nosotros estableceríamos la relación con el prójimo, sobre la base de qué estableceríamos nuestra relación con Dios, o aún en el matrimonio, en la crianza, o sea, las Escrituras. Por eso decimos lo que Tertuliano dijo en el 200 tanto, siglo III, de que él fue el primero en mencionar que la autoridad, las Escrituras es la fuente principal en todo lo que tiene que ver nuestra vida de fe y piedad y todo lo que hacemos. En toda la vida de fe y de práctica, y así es, o sea, realmente a veces no estamos siendo conscientes de analizar, o sea, quién realmente tiene la voz cantante, o quizás en otras palabras, cuál es el punto de partida, por qué vivo como vivo, cómo defino la vida, cómo defino el matrimonio, la paternidad, la relación la autopercepción. Y la relación incluso con el prójimo, enemigos o amigos o hermanos con el que te ofende y cuando tú ofendes. O sea, es todo lo que... Y por eso es que decimos que este no es un tema meramente teórico, porque al final se tiene que traducir en una realidad que va más allá del conocimiento, sino una invitación a una vida práctica, una vida que muestra que está sometido a esta autoridad. Y este tema es un tema muy cercano a nuestros corazones, y aprovecho la oportunidad para decirle que nosotros escribimos un libro titulado Una vida al revés, y este libro parte de la realidad de que el Señor nos mostró a través de su palabra que no estábamos sometidos a la Escritura como pensábamos. Así que lo puedes encontrar en Amazon o en los distribuidores de Lifeway.
en Buen español. comercial. Exactamente. Entonces, con esto quiero señalar el hecho de que este no es un tema, teórico, vamos a hablar de la inmortalidad del cangrejo, la mortalidad del cangrejo. No, esto es algo que ha sido crucial en nuestras vidas y que marca un antes y un después Completamente. en nosotros. Sí, Entonces, y en la medida que nosotros fuimos siendo confrontados a la verdad de la palabra, ella misma se encargó de mostrarnos dónde nosotros nos encontrábamos de cara a la misma palabra. Porque como tú decías al principio, podemos tener un conocimiento o un entendimiento muy efímero. Para muchos la Biblia es la palabra de Dios, bien. Para otros que creen que la palabra de Dios la tienen abierta en el Salmo 91 y lo tienen como si fuera un amuleto de la buena suerte. Para otros es sencillamente un libro más sagrado de una religión más del mundo. Para el cristiano es la autoridad sobre la cual se rige su manera de vivir la fe y su manera de relacionarse con Dios. Por eso es que tú ves y ves pinceladas de esta verdad cuando Jesús dice que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. O cuando ves textos que aluden a algo como que hay de aquel que añade o quite. Tú estás viendo que él mismo, la palabra misma, está guardando su autoridad. No es algo que nosotros podemos manipular, no es algo que nosotros podemos acomodar. Es sencillamente la revelación dada por Dios al hombre, al cual el hombre está llamado a someterse. Por eso es que es la autoridad de la palabra a la cual nosotros nos sometemos. En todo. Nosotros no podemos llevar una vida de nuestra relación con Dios a nuestra propia manera. Y tú vas a encontrar personas que dicen, ay, Dios me entiende, yo tengo mi propia relación con Dios. Él ha definido claramente cómo esa relación luce. Completamente. Entonces yo no me relaciono con Dios bajo mis propios términos, yo me relaciono con Dios bajo los términos de Dios. Yo tampoco puedo definir la manera como voy a tratar a mi esposa o cómo la esposa va a tratar a su esposo. No, Dios ha definido la manera como el matrimonio va a funcionar. Nosotros no podemos definir incluso la manera como hacemos vida de iglesia. Dios ha definido. Entonces, si yo te preguntara a qué nos referimos cuando nos sometemos a la autoridad de las Escrituras y le preguntara a usted también que está escuchando, ¿cuál sería tu primera respuesta? ¿Cómo nos sometemos? Sí, o sea, ya conociéndolas, pero si no lo conocemos, ¿cómo nos vamos a someter a algo que no conocemos? Primero, y yo creo que ahí es donde existe un gran ¿cuál sería? Gap, la Una palabra. brecha. Una brecha. Porque Pero tú estás gringo. estoy perdiendo el Oye. español. La verdad es que Estoy perdiendo el español, no lo supero. la verdad es que muchas veces nosotros tenemos la reverencia incluso de que esta es la palabra de Dios. Pero cuando vamos a hacer vida de iglesia, entonces somos pragmáticos. Buscamos nuestras propias herramientas mercadológicas para hacer crecer con nuestras estrategias. Pero decimos que es la palabra de Dios. O cuando tenemos que enfrentar la realidad de alguien que nos ofendió. Buscamos nuestros consejos humanos y racionales y muchas veces centrados más en el hombre para tratar entonces de resolver los conflictos. Entonces, yo creo que tú dijiste algo importante. Primero tenemos que empezar conociendo la palabra de Dios. Sí, yo creo que solamente el concepto de que la palabra de Dios es la autoridad nos lleva a entender que nosotros tenemos solamente una postura delante de la autoridad de la palabra y es sometiéndonos a ella. Y yo creo que una de las cosas que hemos perdido o perdemos de manera muy fácil los creyentes es el asombro a esta autoridad. O sea, perdemos el hecho de que aún desde el Edén nosotros, yo estoy en femenino todo el tiempo, nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, sí. Queremos ser nuestra propia autoridad, queremos ser nuestro propio Dios, pero se nos pincha la burbuja cuando recordamos que fuimos creados, que Dios es quien tiene la voz cantante en nuestra vida y Él es el que sabe cómo todo debe funcionar. Entonces, y si nosotros vamos al inicio de todo, nos vamos a dar cuenta que el gran problema de Adán y Eva fue que no se sometieron a la autoridad de la palabra de Dios. Diferente a Cristo, que Cristo sí vino a cumplir la ley. Él dijo, yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplir la ley. Y la cumplió perfectamente en todos sus acápites y en todos sus requerimientos, lo cual nos da el testimonio. A mí me encanta porque cuando tú ves el desarrollo de la iglesia, ahora que estamos navegando sobre el libro de los Hechos, nosotros vemos... En nuestra iglesia local. Claro, en nuestra iglesia local, valga el comercial. Nosotros vamos a darnos cuenta de cómo
los apóstoles y los primeros discípulos se sometieron a la autoridad de las Escrituras. Y la palabra que reinaba en medio de ellos, escrito está, yo recibí esto que me enseñó. Tú ves a Pablo diciéndole a Timoteo cómo la Escritura habían transformado su vida y cómo esa misma Escritura debería ser cardinal en su ministerio y en su propia vida. Entonces, yo creo que es una contradicción para cualquiera que llámese ser creyente decir que la Escritura es la autoridad porque está directamente vinculada al señorío de Cristo y no someterse a ella. Uh-huh. Bueno, ahora que lo mencionas, voy a leer 2 de Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Yo creo que estamos tan familiarizados con ese versículo que es así, o sea, hemos perdido el asombro de recordar que toda esta palabra que Dios ha revelado, ha inspirado, que ha exhalado, es realmente su verdad y es la autoridad para nuestras vidas y es útil. A mí me encanta porque Pablo detalla las maneras como esto puede lucir de manera práctica, útil para redarguir. Yo voy a redarguir a alguien, es la palabra la que va a reinar y va a dirigir ese proceso. Yo voy a corregir a alguien, la palabra de Dios es el instrumento de gracia que voy a usar. Yo voy a equipar a alguien, yo no voy a estar buscando las mejores herramientas, no, yo voy a usar la palabra de Dios como la principal fuente de autoridad. Y tiene un propósito, claro, el texto lo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. A mí me encanta eso. Si tú puedes ir a 2 de Pedro capítulo 2 también, capítulo 1, versículo 19 al 21, Pedro usa palabras similares y me encanta. ¿Por qué? Porque Pedro está dándole a las Escrituras un lugar, el lugar más importante en la dinámica de la vida del cristiano. Segunda de Pedro 1, 19. 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Es impresionante cómo él afirma que esta palabra es lo más seguro que tenemos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué en ocasiones nosotros queremos poner a un lado la voz de Dios para salir a buscar la voz de los hombres? Y ahí déjame interrumpirte, ahora que tú dices eso, porque si yo hubiese estado escuchando, ¿verdad?, este podcast hace, 17 años atrás, yo hubiese dicho amén a todo lo que tú dices. Completamente. Yo realmente hubiese dicho amén, porque yo creo que todo creyente, sin importar su denominación, su conocimiento, si es un cristiano, hay como un lingo y unos enunciados que uno se aprende y uno repite. Y uno de ellos es que sí, la Biblia es la palabra de Dios y estamos sometidos a la autoridad de la palabra. Pero, ¿cuál es el estilo de vida? ¿Cómo luce una persona, o sea, un creyente? No necesariamente del mundo, o sea, un creyente que dice que está sometido a la palabra, pero realmente no lo está. Bueno, tú vas a ver un creyente errando en sus decisiones, un creyente incluso... ¿Pero cómo erra en sus decisiones? Bueno, por ejemplo, el típico joven soltero, ¿ok?, que está diciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo me quiero casarse. Bueno, la palabra de Dios, básicamente, desde el Antiguo Testamento viene afirmando la importancia de no unirte o asociarte con yugo desigual. Tú no necesitas salir a buscar el consejo. Tú tienes un marco definido por Dios que define la voluntad de Dios. Y en ese marco, ya entramos aquí en algo muy práctico, van a aparecer, 10 personas dentro de tu iglesia que tú sabes que aman al Señor y que son creyentes. Y tú puedes luego ponerle otro arco dentro de ese arco que tú dices, bueno, dentro de esos 10 hay 3 que me interesan porque cumplen mi perfil. Bueno, pues ya tú tienes ahí la voluntad de Dios, escoge tú entre esos 3. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir es que
muchas veces errando en decisiones como esa. La palabra de Dios dice, y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pues tú no tienes tienes que buscar la manera de rendir cuentas o de rodearte de personas que puedan contribuir a crecer en tu vida de piedad y santificación. Lo que pasa es que yo pienso que hay como esta idea en muchos creyentes que pensamos que podemos decir, ¿verdad?, que vamos a seguir a Cristo, pero hacemos realmente lo que queremos hacer. Sí. Hacemos lo que queremos hacer y tú ves, por ejemplo, creyentes que a la hora de tomar una decisión no consultan qué es lo que dice la palabra de Dios. Peor aún, no tienen un apego a las Escrituras para poder desarrollar un entendimiento bíblico mientras va estudiando las Escrituras de manera ordenada. O sea, y yo añadiría a veces a lo que tú estás diciendo, el otro extremo. El que tiene todo el conocimiento y no actúa a la luz del conocimiento que ha adquirido. Lo cual yo creo que ambos extremos te van a dejar en el mismo lugar, errando continuamente en muchas decisiones, viviendo vidas llenas de ansiedad, viviendo vidas frustradas, en un lado muchas veces cuestionando a Dios, en otro lado incluso cuestionando si es creyente o no es creyente, pero es justamente las palabras de Santiago vienen a mi mente cuando él dice, no nos engañemos, seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. O sea, tú tienes personas que pueden tener el conocimiento y no actuar a la luz del conocimiento, y tienes otros que no tienen el conocimiento, aunque declaran que la palabra de Dios es autoridad, igualmente viven errando. Y yo creo que es una invitación, como tú decías al principio, si la palabra de Dios es la manera como Dios ha revelado su voluntad, para sus hijos, para su iglesia, para lidiar con tus propios pecados, con tus conflictos. Yo creo que es justamente el llamado a venir y rendirnos a esa autoridad. Voy a poner el ejemplo del matrimonio, por ejemplo, que es algo que nosotros hemos venido hablando mucho tiempo. El esposo está llamado a amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, punto. Yo como esposo tengo que ahora ver y conocer y profundizar la manera como Cristo amó a la iglesia. El estándar es alto, pero no es imposible. Claro, usted no va a morir en la cruz, pero usted tiene que estar dispuesto. Más o menos se siente así. Usted tiene que estar dispuesto a morir cada día tomando su cruz. La responsabilidad y el liderazgo de los padres en el hogar. Nosotros hemos delegado, y este es un ejemplo, la responsabilidad del discipulado de nuestros hijos a la iglesia. Cuando la responsabilidad del discipulado de nuestros hijos cae sobre nuestros hombros. Pero creemos que aquí hay maestros, que aquí hay buenos líderes, sí, esos son complementos pero no la responsabilidad sobre nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad? Cuando alguien te ofende, o yo te fallé a ti, o tú me fallaste a mí, la manera como tú respondes como hijo de Dios no es opcional. Tú como creyente no tienes opción. El llamado tuyo como creyente es perdonar. El llamado mío como creyente es pedir perdón o también perdonar. Entonces, ahí es donde de manera práctica nosotros vamos viendo qué tan sometidos estamos a la autoridad de la Escritura. Y yo creo que como mujeres, yo diría que hay una exaltación al yo. Esta generación ha hecho de sí mismo un ídolo. Entonces, yo puedo ver tantas tentaciones que encuentro en mi propio corazón de someterme a la autoridad de mis emociones, a la autoridad de mis pasiones, a la autoridad de mis deseos pecaminosos. Entonces, yo quiero someterme a la voz de la cultura. Yo quiero que quien dicte cuál es la autoridad sobre la cual yo me voy a someter es lo que yo veo en los medios de comunicación, cómo me entretengo, o sea, realmente ese discernimiento y ese espíritu y ese corazón contemplativo para uno poder ver por qué vivo como vivo, por qué pienso como pienso, por qué hago lo que hago, cómo voy a tomar esta decisión, cuál es el consejo que voy a tomar en cuenta a la hora de hacer algo, si es el consejo del mundo, de mi propio corazón que es engañoso, o si es el consejo de Dios. Completamente. Lo que tú estás diciendo también me hace pensar cómo muchas veces nosotros acomodamos incluso, tenemos la capacidad incluso de acomodar la palabra de Dios para usarla para nuestro beneficio. O sea, somos
capaces de usar las escrituras muchas veces para justificar nuestras decisiones o para hacer lo que nosotros querramos. Y eso habla mucho cada vez más de nosotros aprender a rendirnos a la autoridad de la escritura, rendirnos al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque un texto, por ejemplo, que me viene a la mente, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, muchas veces nosotros tenemos claro lo que Dios quiere, pero insistimos en hacer las cosas a nuestra manera y de vivir a nuestra manera. Y luego de que las cosas no salen bien, entonces venimos donde Dios, Señor, ¿qué hice mal? No, claro, desde el principio arrancaste mal, o sea, no consideraste el consejo más importante, que es el consejo de Dios. Y yo creo, Betsy, que este tema pudiera tener múltiples implicaciones. Y la invitación al que esté escuchando es la siguiente: ¿de qué manera tú puedes someterte hoy a la autoridad de la palabra de Dios? Yo te puedo decir de una manera práctica. El Señor llama a todo creyente a ser testigo de Cristo, a proclamar las buenas nuevas, y Dios te va a poner oportunidades para hacerlo. La manera de tú rendirte a la autoridad es tú recordando que esto fue un mandamiento, no fue una opción. La manera de tú rendirte a la autoridad es responder a tu llamado como mujer, al diseño que Dios te ha dado. La manera del hombre rendirse a la autoridad es también agradar a Dios en aquellas responsabilidades que Dios le ha dado y que nosotros hoy nos encontramos en modo pasividad muchas veces. Yo creo que desde que yo me despierto, yo tengo que, aún antes de poner mis pies en el piso, yo tengo que recordar quién es la autoridad de mi vida, bajo qué autoridad yo me voy a someter hoy. Y qué maravilloso es cuando nosotros decidimos vivir nuestra vida sometidos a la voluntad de Dios. Y eso comienza con una hambre, con una sed de conocer esa verdad. Y la verdad es que probablemente tenemos que comenzar pidiéndole al Señor: Señor, enséñame cuánto yo necesito de ti, cuánto necesito de tu palabra. Y a veces yo quiero confesar algo, que podemos quedarnos en esa idea de que necesito conocer más de la palabra, pero ya sabemos bastante. Y muchas veces es un tema de... Ya sabemos bastante. Si tan solo fuéramos obedientes a lo que ya conocemos, a lo que ya sabemos, y nos rindiéramos por completo a la autoridad de la palabra de Dios, el señorío de Cristo. Y yo creo que en la medida que nosotros nos sometemos a la autoridad de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es suficiente. Pero eso es un episodio que luego hablaremos. Exactamente, exactamente. En el próximo episodio estaremos hablando de eso, y te animamos a que tú saques esta conversación de aquí y la lleves a la mesa en el momento en que están compartiendo los alimentos en familia, o quizás en tu grupo pequeño en tu iglesia local, o quizás con tu pastor o con tu líder, y que puedas explorar cuáles son las áreas en las que Dios ya te está llamando a someterte a esa autoridad, y que tú, por la fe, si tienes que arrepentirte, te arrepientas, pero que respondas, que hagas lo que tengas que hacer para someterte a su voluntad. Que el Señor te bendiga y esperamos encontrarnos en un episodio más del podcast de Los Gómez. Dios te bendiga.